Muy buenos días. Bendiciones a todos mis hermanitos. Bendito Dios y Padre, qué bendición es estar delante de ti, porque sabemos, Señor, que tú habitas en medio de tu pueblo. En esta mañana, Señor, que tu palabra fluya como ríos de agua viva, que llene los corazones, que los edifique, los levante, los redarguya, Señor, y les ayude, Señor, esta palabra a acercarse a ti cada día, para que guarden sus corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Los niños pueden pasar a su escuela infantil. Hoy voy a estar tocando un tema muy importante. Este martes por la mañana el Señor trajo una palabra a mi corazón y sentí que debía sacar un tema de eso que el Señor me habló. Entonces hice el tema durante la semana y lo terminé antier. El tema se titula, voy a dar dos títulos, usted pone el que más quiera. No pierdas tu inocencia espiritual. No pierdas tu pureza o tu inocencia espiritual. Y el segundo título es evitando las consecuencias del pecado. Evitando las consecuencias del pecado. Y vamos a irnos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 el versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, para deshacer el pecado. Más adelante voy a explicar lo que es la práctica del pecado y lo que es pecar. Hay dos palabras que quiero darles la definición. La primera palabra es la palabra pureza. Pureza significa ser limpio del pecado en el corazón y en los hechos. Ser limpio del pecado en el corazón y en los hechos. Y la palabra inocencia. La palabra inocencia significa estado del alma libre de culpa. Estado del alma libre de culpa. Exención de culpa en un delito o en una mala acción, libre de pecado, de maldad y culpa. Vámonos para Génesis capítulo 3. Y aquí vamos a estudiar hoy la historia de Adán y Eva, que cuando fueron creados por Dios, ellos fueron creados perfectos, a la imagen de Dios. Y Adán y Eva, ellos vivían en un ambiente más alto del bien y el mal, llamado la perfección. Pero en Adán y Eva se encontraba una inocencia en cuanto a todo lo que se relacionaba con el mal. Génesis 3 del 1 en adelante dice: Génesis 3 del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Digan conmigo: serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Nosotros encontramos aquí la historia del porqué de todos los problemas del ser humano en esta tierra, y se llama el pecado. Adán en el principio no tenía ningún pecado, no era culpable de ninguna falta, de ningún pecado, de ningún delito. Adán no tenía malos pensamientos en su mente, nunca había desobedecido a Dios ni había faltado a sus leyes. Adán estaba en un estado de perfección. Y por cuanto Adán no conocía el pecado, por lo tanto no conocía las consecuencias de este. Y eso es importante entenderlo. Volvamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Digan conmigo: ciertamente morirás. En esta porción de la escritura, Dios le dice a Adán: no vas a comer de este árbol específico, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque te vas a morir. Dios le está enseñando a su hijo Adán que el pecado siempre trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias y Dios se las quiere evitar. Cuando usted mire la Biblia, no la mire como un libro donde hay un Dios en el cielo que es rudo, que es cruel y duro, y que dice: no hagas esto porque si lo haces te parto en dos, te voy a castigar. No. Tienes que mirar la historia bíblica como la historia de un Dios amoroso, de un Padre tierno que aconseja a sus hijos para que puedan recibir los beneficios o las consecuencias de bendición en su vida. Y aquí Dios le está enseñando a Adán que detrás del pecado se mueven las consecuencias. Y entonces Adán escucha el consejo de Dios, como cuando un padre le dice al hijo: hijito, no vayas a consumir droga, porque vas a entrar en una adicción, porque te va a perjudicar, va a destruir tu vida. Y de esa manera Dios nos habla siempre a través de su palabra. Dios quiere evitar a Adán las consecuencias del pecado. Génesis 3, 6 y 7. 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí encontramos la historia del primer pecado. El pecado estaba por fuera de la tierra, y ahora el pecado se introduce a este planeta, y se introduce dentro de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque comieron del árbol que Dios les dijo: no coman, porque ciertamente van a perecer. Aquí encontramos que Adán y Eva desobedecen y abren la puerta, y comienzan las consecuencias por el pecado. Ellos conocieron la maldad, perdieron la inocencia espiritual que tenían delante de Dios. Adán y Eva se les abrió los ojos a un mundo, a un ámbito que ellos no debían conocer. Ellos pasaron del ámbito de Dios, pasaron a la esfera del enemigo, porque cuando abrieron la puerta al pecado, sus ojos se abrieron a la maldad. Sus ojos se abrieron a algo que no conocían, y ahorita iban a experimentar las consecuencias de eso que habían hecho. Adán y Eva perdieron su inocencia y recibieron las consecuencias. Cuando una persona en este mundo peca, esa persona pierde la inocencia en cuanto a ese pecado que cometió.
Y a partir de ese momento va a tener una inclinación a ese pecado que cometió. Cuando una persona pierde la inocencia en un área, es difícil recuperarla, es difícil. Y la persona va a estar batallando en su mente, va a estar batallando en su corazón con eso que experimentó. Por eso el Señor dice: no abra las puertas, porque el Señor sabe lo que se está moviendo detrás de ese pecado o detrás de esa desobediencia. Voy a colocarles un ejemplo: las drogas. El papá y la mamá le advierten al hijo: no consumas droga, rechaza los ofrecimientos a la droga. Pero resulta que en el colegio o en la universidad o los amigotes un día le ofrecen que consuma un poquito de marihuana, que la pruebe. Y él de pronto, por pena de los amigos, por estar con el combo, entonces va y se fuma su porro de marihuana, sube a Marte y vuelve y baja, y le gustó. Él antes no tenía una tendencia ni un deseo hacia la drogadicción, pero en el momento que consumió, se abrieron sus ojos, perdió la inocencia en esa área que no conocía, y ahora se siente tentado y siente una tendencia a volverlo a hacer. Entonces, ¿qué hace? La personita luego vuelve y consume marihuana, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego ya entra a la cocaína, al bazuco, al pegante, y comienza a consumir otras drogas. ¿Por qué? Porque un día abrió la puerta, perdió la inocencia en esa área, y ahora tiene una tendencia en esa área que conoció. Por eso, mis hermanitos, es mejor no abrir puertas. Si usted, mi hermanito, mi hermanita, es inocente en alguna área, no abra las puertas espirituales, porque vas a quedar con una tendencia o unos deseos hacia esa área en la cual tú te involucraste o pecaste. Digan conmigo: no hay que abrir puertas. Es más, cuando una personita comete mucho un pecado, a esa personita se le llama una persona recorrida. Por ejemplo, la muchacha tuvo un novio, luego tuvo otro, y tuvo otro, y tuvo otro, y tuvo 10, y los dejó a todos, y vivía mal. Y luego hay un joven que se fija en ella, que de pronto es un joven bueno, interesante, y la mamá le dice: mi hijito, no te metas con esa muchacha porque es recorrida. ¿Qué le está diciendo? Esa mujer ya probó la maldad. Esa mujer vive en el mundo y no te conviene, porque ha abierto los ojos en un área que tú no los has abierto, y quiere proteger a su hijito. Y lo mismo en todo tipo de pecados. Se le llama una persona recorrida. Y hay un peligro cuando la persona practica continuamente el mismo pecado, porque se van creando unos senderos en su mente, se van creando unos senderos psicológicos. Se lo voy a explicar con este ejemplo. Resulta que si usted va a una finca y quiere pasar de una casa a la otra, que está a 2 cuadras, y hay mucha maleza, usted pasa por encima de la maleza y llegó a la otra casa. Y cuando usted mira hacia atrás, usted ve la misma maleza, pero usted ve que se comenzó a formar como un sendero. Usted ve algo que está aplastado. Pero resulta que usted vuelve y pasa, y al otro día vuelve y pasa, y vuelve otra vez, y todos los días. ¿Qué se va formando? Se va formando un sendero, se va formando una trocha, se va formando un camino, y cada día le es más fácil a la persona regresar de un lugar al otro. Lo mismo pasa cuando una persona peca. Está comenzando a hacer un sendero, está comenzando a hacer una trocha, y entonces la persona comienza a transitar por ese camino una y otra vez y otra vez, y se le forma un sendero en la mente. Y ya luego le es más fácil volver la segunda vez a ese mismo pecado. Por eso encontramos que las personas, estamos hablando de la droga, las personas que se encuentran hoy de indigentes en la calle, los habitantes de la calle, ellos comenzaron porque un día abrieron la puerta y probaron alguna droga. Volvieron una vez, volvieron otra vez, volvieron otra vez, y nunca se arrepintieron. Y al final se creó tremenda carretera, tremenda autopista, y ya para la persona era muy difícil salir de ahí, porque es muy fácil llegar a ese sendero. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ¿qué pasa?
el Señor nos devuelve la inocencia de corazón. ¿Sabían eso? El Señor nos devuelve la pureza a nuestro espíritu. Quiero que leamos Marcos 15:9. Marcos capítulo 15, el versículo 9. Abrir una puerta muchas veces es iniciar una caminata sin retorno. Hechos capítulo 15, el versículo 9. Discúlpenme, eran Hechos 15:9. Los estaba probando a ver si estaban despiertos. Si están despiertos. Hechos 15:9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Por eso cada uno de nosotros tiene un testimonio y tiene una experiencia de vida. Algunos dicen: pastor, yo en el mundo era el hijo de sangre negra, yo era muy malo, pastor, pero resulta que me convertí y ahora, pastor, mi vida cambió totalmente. ¿Qué sucedió ahí? Recibió nuevamente su inocencia espiritual, recibió una pureza en su alma y en su corazón, porque eso es lo que hace Cristo. En Hebreos 9:14 se nos da otra cita que es muy importante. En Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Limpia nuestras conciencias, nos da una nueva vida. Nuestro pecado es totalmente borrado y Dios nos da una conciencia como la de un niño recién nacido, como si nunca hubiéramos pecado. Por eso entramos ya en un estado de inocencia. Usted pecó en una área, transitó por un sendero, pero ahora que se convierte, se cerró la puerta. Y por eso usted como cristiano no puede seguir practicando los mismos pecados de antes. ¿Por qué? Porque usted ya sabe y tiene el conocimiento de Dios que el abrir una puerta puede llevar a la destrucción de tu vida, de tu familia, de tus estudios y de todo lo que tú haces. Por eso Dios nos enseña que no debemos abrir puertas al pecado. Amén. Vamos a ver algunas consecuencias que trae el pecado. Primero, se pierde la inocencia por conocer el pecado. Primero, se pierde la inocencia por conocer el pecado. Génesis capítulo 3, el versículo 7. Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué significa la palabra que fueron abiertos? O sea, que ellos recibieron un conocimiento e hicieron algo que no habían hecho antes y ya quedó en ellos. Sus ojos fueron abiertos, se abrieron al mundo de la maldad. Cuando alguien peca, se abre su visión al mundo de la maldad. Por eso encontramos, especialmente en los jóvenes de la iglesia, hijos de hermanos de la iglesia, que de repente se apartaron del Señor. Y los encontramos que están en el mundo, en discotecas, que están consumiendo droga, en una rebelión abierta. ¿Y por qué? Porque ese joven un día le dio por experimentar algo, por probar cierto tipo de pecado, y sus ojos se abrieron. Y como nunca había experimentado eso, dijo: wow, ¿qué es esto tan sabroso? De lo que me estaba perdiendo. Y entonces van y se cierran y se tiran al mundo. Usted como padre debe enseñarle a sus hijos: cuide su vida. Hijito, no abras las puertas. Cuídate de las amistades que tienes. Porque si tus hijos, aunque tú seas muy consagrado, les da por abrir puertas a ciertos pecados, pueden terminar lejos de la presencia del Señor. No es bueno abrir los ojos en cuanto al pecado, es bueno abrir los ojos espirituales en cuanto a la gloria del Señor. Segunda consecuencia: trae muerte espiritual. Génesis 2, versículo 17. Génesis 2:17.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. La muerte es la paga del pecado. Y la muerte en el original significa separación. Por eso cuando alguien muere, es porque su espíritu y su alma se desprenden de su cuerpo, hay una separación. Pero aquí en este sentido se refiere a la muerte espiritual. O sea que iban a ser separados de Dios, de su gloria. Y por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué hace el pecado? Me separa de Dios, corta mi comunión con Dios, corta mi relación con mi Padre Celestial. Eso hace el pecado, trae la muerte espiritual. Adán y Eva murieron en el momento que comieron del fruto, pero no se murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y así estábamos todos nosotros por el pecado. Llegamos a Cristo muertos espiritualmente. En Efesios 2:1 dice: Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. O sea, el pecado produce la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Tercero, el pecado también produce la muerte física. Génesis 3:19. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que la muerte física es una consecuencia de la muerte espiritual. Primero viene la muerte espiritual y luego viene la muerte física. ¿Por qué muere el hombre? Porque murió primero espiritualmente. Y esa es una consecuencia que quedó para siempre. Por eso está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, salvo que el Señor venga. Y el pecado produce muchos muertos. Por ejemplo, un hombre toma licor y está borracho y se va a manejar una buseta y se estrella y se murieron 2 o 3. ¿Murieron a consecuencia qué? Del pecado. Una personita fumó y fuma y fuma, parece una chimenea, y resulta que a los 50, 60 años se le despierta un problema pulmonar, un EPOC bien fuerte, y termina pegado de una pipa y se va para el otro lado. Un cigarrillo quita 3 minutos y medio de vida. Si usted, mi hermanito, todavía fuma, que no debería fumar, cada vez que prenda un cigarrillo piense: me estoy quitando 3 minutos y medio que pudieras disfrutar con tu cónyuge, con tus hijos. Una persona que fuma toda una vida se está quitando más o menos entre 10 a 15 años de vida y en salud. Por eso, hermano, no fumes. Amén. Pastor, el fumar es pecado. Sí, es pecado. Y no solamente es pecado, el cigarrillo te acelera tu muerte, te lleva más rápido a la tumba. Por eso Dios dice: no lo hagas. Mire, todo lo que es malo tiene una consecuencia mala y Dios dice: no lo hagas. Pero todo lo que tiene una consecuencia buena, Dios dice: hazlo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es buena. Dios dice: amén, porque es bueno. Y dice: no odien, porque Dios sabe lo que produce el odio. Entonces Dios te permite hacer el bien para que recibas consecuencias buenas, y te dice: no hagas el mal para que no recibas unas malas consecuencias. Cuarta consecuencia del pecado: la vergüenza. Génesis 3:7. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les trajo vergüenza, conocieron que estaban desnudos. Antes Adán veía a Eva desnuda y viceversa y se veían normal. Pero cuando llegó el pecado comenzaron a sentir vergüenza. Y aquí aparece el vestido por primera vez en la Biblia. ¿Por qué nos vestimos hasta el día de hoy? Por la vergüenza del pecado. Eso es un simbolismo del vestido. Y Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera porque sintieron vergüenza. Cuando usted peca, ¿qué es lo que siente? ¿Usted siente vergüenza o no? Ay, ¿qué tal que se diera cuenta el pastor? Ay, ¿qué tal que se diera cuenta mi mamá? Ay, ¿qué tal que se diera cuenta el hermano tal o no? Se produce vergüenza en el corazón. Y entonces muchas veces se trata de tapar el pecado. ¿Para qué?
No se enteren porque hay vergüenza. Mientras que la Biblia nos enseña a venir a Dios. Punto 5. Otra consecuencia del pecado es el temor. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí entra el temor. Adán y Eva se relacionaban con Dios, tenían una relación plena de padre a hijo. No había culpabilidad, no había temor, no había vergüenza. Y ahora pecan y en vez de ir a Dios, se alejan de Dios y se esconden de Dios. Mire, hermano, cuando usted peque, la solución no es apartarse de Dios, no es esconderse de Dios, sino correr a Dios. Cuando usted mira la Biblia, usted encuentra que siempre Dios viene a buscar al pecador. Adán peca y Dios viene y lo busca, pero Dios no lo iba a condenar. Dios quería confrontar a Adán con su pecado, que Adán le dijera: Señor, sí he pecado. Y el pecado produjo ese temor en Adán, y Adán va y se esconde detrás de un árbol. ¿Será que Dios no lo veía? Si Dios es omnipresente y omnividente, Dios todo lo ve. Y Adán y Eva van y se esconden detrás de una chamisa, escondidos de Dios. Y Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué has hecho? Y Adán se llenó de temor. Muchas veces cuando una persona peca en la iglesia, algún hermanito, por ejemplo, si se sentaba en las primeras filas, ese día se sentó en las últimas. Ahora, no estoy diciendo que los que están sentados atrás están en pecado, no, sino que tienen temor. Y si se sientan en la primera fila y de pronto el pastor los miró, dice: ay, ya se dio cuenta. Pero el pastor no sabe nada, sino que es el temor que hay en su corazón. Y entonces se esconden, se hacen los locos, evitan al pastor, o por unos días no van a la iglesia hasta que no resuelvan lo que hicieron. No, cuando una persona peca, debe correr a Dios, porque Dios le quiere perdonar. Caín pecó y Dios descendió a visitarlo, pero no reconoció su pecado. Noé, o la generación de Noé, pecó y Dios descendió a Noé porque quería salvar a esa generación. Y así encontramos en la Biblia. Y Cristo, el buen pastor, busca la oveja perdida y la descarriada. Busca a su pueblo Israel y también a los gentiles para que vengan a la salvación. Se escondieron, hay temor. La mamá le dice al hijo: no fume, y resulta que el hijo allá en el colegio fumó. Y luego llega a la casa y está nervioso y tiene miedo y se encierra en el cuarto: mijito, venga a almorzar. Mamá, más tarde voy. Y comienza a comer confites, a masticar chicle. ¿Qué tal que mamá se dé cuenta? Porque se llenan de temor. Hermano, es mejor que no peque para que evite esas consecuencias. Punto 6. Trae culpabilidad y división. Culpabilidad y división. Génesis 3, 12 y 13. Y el hombre respondió: la mujer que me dice, el 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces viene Dios a confrontarlos con el pecado. Adán lo llamó a él primero porque él es la cabeza, aunque Eva pecó primero, pero llamó a Adán como la autoridad. Adán, ¿qué has hecho? Y de una: eso fue Eva, Señor. Eso fue la mujer que tú me dices. Mire, hasta le echó la culpa a Dios. Imagínate. Evadió toda responsabilidad y dijo: no, Señor, el culpable eres tú. Y Eva también, Señor, ¿para qué me la diste entonces? Eso es lo que está diciendo Adán: la mujer que me diste. Comenzaron a culparse el uno al otro. Eva, ¿qué pasó? Y ella va y le mete la culpa a la culebrita. Qué pesar. La culpa al diablo. Y por eso en la Edad Media se comenzaron a matar millones de culebras, porque pensaban que las culebritas eran el diablo. Y por cuanto mataron tantas culebras, se multiplicaron las ratas y vino la peste bubónica. Los errores del hombre por distorsionar a veces la escritura. Entonces Eva le echó la culpa al diablo. Entonces, cuando un cristiano peca, no debe echarle la culpa a otro. No, yo pequé porque ese hombre me tentó. Es que me habló al oído tan bonito mucho tiempo y él me hizo pecar. No te hizo pecar. Tú pecaste porque tú querías. Hay que reconocer la responsabilidad. Ni tampoco echarle la culpa al diablo. Una personita un día pecó, una hermana, y me decía: pastor, es que ese diablo asqueroso me hizo pecar.
Y yo le dije, no, hermanita, el diablo no le hizo pecar, la que pecó fue usted. Como cuando viene el pastor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Estoy pagando una deuda con una letra al 20%. Y yo le digo, hermanita, ¿y quién firmó? De fiadora fue Dios. Usted, pues yo. Entonces la responsabilidad es suya. Por eso a veces hay un tema que se llama las maldiciones generacionales, donde la gente le echa la culpa al abuelito, al bisabuelo, al tatarabuelo, a la tatarabuela, cuando el evangelio es todo lo contrario. El evangelio es: reconoce tu responsabilidad. Y ese tipo de doctrinas le quitan la responsabilidad a usted para que se la eche al papá, a la abuelita, al tatarabuelo y al bisabuelo. Y por eso allá están revolcándose en la tumba. No, no les eche más la culpa a ellos. Reconozca que usted es el culpable. David pecó, y cuando fue confrontado, David dijo: he pecado. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos. No metió a la otra persona con la que pecó. Él reconoció su responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando viene el pecado? Comienzan a culparse. ¿En cuánta gente le echa la culpa a los padres por su vida desgraciada? Le echa la culpa a los demás por lo que es que yo tengo este carácter fuerte porque es que mi papá era muy jodido, yo también soy jodida. No, usted es jodida porque usted quiere, no por su papá ni por su mamá. Amén. Es que yo soy alegón porque mi papá era muy alegón. No, usted es alegón porque usted quiere ser alegón. Recuérdese que usted ya conoció a Cristo y ahora usted tiene la genética de Dios, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene precisamente para corregir ese carácter endemoniado que hasta el perro y el gato sufren en la casa. Hay que tener cuidado con eso. Otra consecuencia del pecado: el juicio de Dios. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. La persona cuando peca, y si la persona no se arrepiente y reconoce su pecado y se muere en ese estado, ¿qué le va a suceder? Va a enfrentar el juicio de Dios por sus pecados. Y ahí sí, hermano, perdió el año, porque ningún hombre podrá justificarse delante del Señor. Punto número 8: la condenación eterna. Apocalipsis 20:15. La condenación eterna. Apocalipsis 20, el versículo 15. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces el pecado no solamente lleva a las personas al juicio de Dios para condenación, sino que también después del juicio los llevará al infierno eterno, al lago de fuego. Miren todas las razones que hay para no pecar, todas las razones que hay para no hacer lo malo. Punto 9: si una persona o un cristiano no se arrepiente de su pecado, el pecado lo alcanzará. Digan conmigo: el pecado lo alcanzará. Así como usted hace lo bueno y le alcanzan las consecuencias buenas, así cuando usted peca y no se arrepiente, le van a venir también las consecuencias malas. O sea, lo alcanzó el pecado. Cuando la Biblia dice lo alcanzó el pecado, es que le llegaron las consecuencias. Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículos 23. Números 32, 23. 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Digan: vuestro pecado os alcanzará. Cuando una persona no reconoce su pecado, cuando no acepta el redarguir del Espíritu Santo, si es un creyente, llega el momento en que el Señor lo puede exponer. Llega el momento en que el Señor puede permitir un quebrantamiento. Puede llegar el momento en que consecuencias fuertes lleguen a esa vida. Por eso dice: el pecado le alcanzará. Cuando usted peque, hermano, corra inmediatamente a Dios, arrepiéntase inmediatamente, y eso va a mantener una conciencia sensible al Espíritu Santo. No deje pasar un día si ha pecado de alguna manera: mentira, chisme, malos pensamientos y tantos pecados que hay.
Punto número 10. El pecado también trae enfermedades. La Biblia dice, por ejemplo, no fornique. Pero la personita comienza a acostarse con uno y con el otro y luego le pegaron un SIDA. Como escuché un cristiano de hace muchos años, y resulta de que era hijo de pastores y le habían dicho toda la vida: mijito, no forniques, cuídate hasta el día en que Dios te dé tu esposa, para que lo hagas en la voluntad de Dios. Pues el muchacho un día se enamoró, fue con unos amigotes que lo convencieron y visitó un prostíbulo y se acostó con una mujer. La mujer se fue, se desapareció. El muchacho se despierta por la mañana y cuando se mira al espejo dice: bienvenido al mundo del SIDA. Le pegó el SIDA. Y escuché otro de una personita en Venezuela, un hijo de un pastor, nunca había tomado licor, nunca había fornicado, nunca había estado en una fiesta, y un día le dijo: papá, estoy cansado de estar en la iglesia, yo quiero disfrutar un poco la vida. Y se fue con los amigos para una fiesta. Nunca había tomado licor, por primera vez tomó licor, abrió la puerta. Nunca había fornicado y ese día fornicó e hizo todo lo malo. Ya tenía una novia, pero ese día fornicó. Y estando en ese estado, la novia le dijo a él: mi amor, tráeme la chaqueta, está haciendo frío. Y él bajó al parqueadero y fue a abrir el carro y resulta que no le abría y no se daba cuenta que estaba en otro carro diferente. Y ese carro le pertenecía a un hombre de las fuerzas militares en Venezuela. Y el hombre venía bajando y cuando vio pensó que iba a robar el carro y le pegó un tiro y lo mató. Así terminó la historia de este hijo del pastor. Entonces trae enfermedades, trae depresión, trae angustia, trae pobreza. Porque si entran a los juegos de azar se van a empobrecer. Ata con vicios y puede llevar hasta el mismo suicidio. Y hoy en día es triste encontrar que hay cristianos y aún ministros que se están suicidando. Algunos de ellos de pronto por depresiones, angustias, pero otros como consecuencias de pecados que han cometido, y cuando salen a la luz se sienten tan confrontados que deciden más bien quitarse en la vida, como un caso que sucedió en los Estados Unidos hace poco. Ahora, vamos a ver un poquito de qué es lo que produce la adicción al pecado. Y vamos a irnos a Romanos capítulo 6, versículo 16. Ojalá mi hermano nunca se le olvidara esta cita y usted la pudiera memorizar. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado de la muerte o sea de la obediencia para vida? Lo repito, o díganlo conmigo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces Dios está hablando acerca del pecado como si fuera un amo. Y si usted se somete a ese amo, dice que lo va a esclavizar y le va a producir la muerte. Pero si usted toma a Cristo como su Señor y su amo y se somete a Él, la consecuencia va a ser la justicia. Usted tiene un libre albedrío. En otras palabras, cuando una persona es atada, no es atada sin su elección. La persona eligió eso para comenzar. Usted tiene un libre albedrío que Dios no va a permitir que el diablo lo toque, a menos que usted peque, a menos que usted abra la puerta, a menos que usted invite ese pecado o esa atadura a su vida. ¿Y cómo se hace? Abriendo la puerta, cometiendo ese pecado. Si somos atados a un pecado, es porque nosotros le dimos la bienvenida a nuestra vida a ese pecado. Y la Biblia dice que si usted se somete al diablo a través del pecado, usted se convierte en un esclavo del diablo. Por eso la cita de 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Entonces entendamos eso, hermano. Si usted se somete a Dios y a su palabra, usted va a tener gozo, justicia, llenura del Espíritu, felicidad, una conciencia limpia, hay inocencia. Pero si usted peca, usted se va a convertir en un esclavo del pecado que lo va a controlar y lo va a manipular. Y eso lo voy a tocar en la segunda parte, en otro culto. Vamos a leer también segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2:19. Aquí el apóstol Pedro está hablando de los falsos maestros, pero él dice un principio que es muy importante. Segunda de Pedro 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2:19. Dice: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que le venció. Entonces debemos entender que cuando una persona llegó a un estado de estar en la calle por la droga, un alcoholismo extremo, en las máquinas, en los juegos de azar, una persona inmoral totalmente, ¿cómo llegó esa persona a ese lugar? Porque la persona abrió la puerta e invitó, ella misma lo eligió, ella misma decidió hacerlo y luego se produjo una esclavitud. Muchos, cuando le abren la puerta a un pecado, tal vez no saben en qué se están metiendo. Tal vez lo hacen por ignorancia, pero aunque lo hagan ignorantemente, abrieron esa puerta. Hubo un sometimiento de parte de esa persona, y por eso la persona, cuando quiere salir de una atadura, tiene que reconocerlo. Porque si no lo reconoce, que ella misma abrió la puerta, que decidió pecar, Dios no le puede rescatar. Porque hay gente que le gusta alimentar demonios, hay gente que le gusta alimentar el pecado. Y cuando una persona lo quiere hacer, hay que dejarlos. No se puede hacer más. Yo una vez le prediqué a una persona que tenía un pecado muy fuerte y me dijo: pero dejarme, a mí me gusta, ¿y qué? Entonces yo le dije: listo, tranquilo, chao. Porque a la persona le gusta el pecado, le gusta alimentar demonios. Una vez hablé con una jovencita, la trajeron pues a la iglesia, y a esa jovencita la visitaba un demonio todas las noches y tenía relaciones sexuales con ella. Entonces los amigos y los familiares querían que ella fuera libre. Y cuando hablé con ella, me dijo: no, es que a mí me gusta, pastor, a mí me gusta que me visite porque es que paso bueno. Yo le dije: pero es que es un demonio que te está visitando. Y no, a mí me gusta. Entonces, ¿qué decidí hacer? La dejé. Porque si ella no quiere reconocer que abrió la puerta a un espíritu, que lo que la visita es demoníaco, no se puede hacer nada por ella, hermanos. Y hay gente que le gusta apacentar el pecado, vivir en el pecado, porque el pecado ya le está dominando. Si yo me someto, dice ahí en Pedro, si yo me someto, me hago luego siervo de aquel a quien me someto. O sea, si usted se somete al pecado y usted se deja vencer por el pecado, termina en esclavitud. Mire, cuando usted abre un pecado, el Espíritu Santo se activa y al mismo redarguye tu corazón y te dice: no vayas por ahí, no sigas por ese camino. Dios te está llamando al arrepentimiento porque puedes salir de ahí. Pero si tú comienzas a pecar y te sometes a ese pecado, el pecado te va a vencer, y aun aunque te venza, Dios te da la oportunidad que salgas de ahí. Pero si la persona sigue en lo mismo, llega el momento en que el pecado lo esclaviza totalmente. Y conozco algunas personitas con mucha tristeza de aquí de Manizales que estuvieron en iglesias cristianas y un día le abrieron puertas a pecados y se apartaron del Señor. Y traté de restaurar a algunos y me decían: pastor, ya no puedo, no soy capaz, pastor, ya lo he intentado, he ido a varias iglesias y nada. O sea, ¿qué ha sucedido? El pecado ha tenido control de sus vidas totalmente. Por eso, mi hermano, no abra la puerta. Frena todo desde el principio, frena todo desde el inicio. Si el cristiano se somete al pecado y es vencido, ahí se produce la esclavitud, porque usted es esclavo de todo aquello a lo que se somete.
Y lo único que te puede sacar de la esclavitud es el arrepentimiento. El arrepentimiento te mantiene con un corazón sensible a Dios y sensible al pecado. El arrepentimiento hace que el Espíritu Santo te pueda hablar continuamente. Entonces, los dos pasos para una adicción del pecado es someterse al pecado y segundo, ser vencido por él. Digan, someterme al pecado y ser vencido por él. Lucha contra el pecado. No te dejes vencer. No te dejes dominar. Y quiero terminar con esto, y la segunda parte la toco en el próximo culto. Voy a hacer la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 8 y versículo 10. Primera de Juan 1, perdón. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando alguien dice yo no peco, yo nunca cometo maldad, dice que esa persona está engañada. Y dice que la verdad no está en esa persona, porque Dios dice que todos pecamos. ¿O no es así? Versículo 10. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y cuando alguien dice, pastor, yo ya nunca más volví a pecar, está siendo un mentiroso. Hacia Dios mentiroso. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí desde que se convirtieron al Señor nunca han dicho una mentira? Levanten la mano. Porque aquí tenemos ya los espacios, aquí los muritos para canonizar unos cuantos santos. ¿Quién aquí desde que se convirtió nunca se ha airado? Que se le salió la pepa, como Álvaro Uribe, que no le tienen que sacar la pepa, que porque siempre la tiene afuera. ¿Quién aquí en este lugar nunca ha tenido discusiones con personas y le ha dicho palabras hirientes en la vida cristiana? Entonces, mire, mis hermanos, nosotros, porque tenemos todavía una naturaleza con la que luchamos, a veces cometemos embarradas. Eclesiastés 7:20 dice, Eclesiastés 7:20, y lo dice Salomón con toda su sabiduría: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando usted mira la vida de los apóstoles, pecaron, claro, del apóstol Pablo también. Pero una cosa es pecar. ¿Pecar qué es? Que en un momento usted la embarró, pero usted mismo se arrepiente. Eso es pecar. Usted no está practicando, usted sí, simplemente pecó y de una: Señor, la embarré, Señor, Señor, perdona, Padre, ten misericordia, y Dios te limpia. Por eso Dios puso el Espíritu Santo, y una de las funciones del Espíritu Santo es redarguir en la conciencia. Y esa conciencia es como una estrella de 5 puntas, y cuando tú pecas, la conciencia es así, y esas puntas como que te producen un dolor internamente. ¿Qué está pasando ahí? La conciencia está funcionando porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y cuando venga el redarguir, ¿es para qué? Para que te arrepientas, para que le digas: Señor, lo siento, para que no avances más a otro nivel. En ese caso fuiste solamente influenciado y puedes salir fácilmente. Pero si tú lo haces una vez y otra vez y otra vez y sigues, ya eso se llama una práctica del pecado. Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Termino con esta cita. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando aquí se habla de carne, no se refiere al cuerpo, porque hay gente que malinterpreta: esta carne es mala, y se dan golpes y se flagelan, se arrodillan sobre piedras, suben por el morro de San Cansancio con una cruz a cuestas y hacen otras cosas para castigar el cuerpo. No, aquí carne no es el cuerpo. En el original es la palabra griega sar, S-A-R-X, que significa naturaleza pecaminosa, que es diferente.
El cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú lo tienes que cuidar. Es el medio por el cual tú puedes hacer justicia para Dios o puedes practicar impiedad. Naturaleza pecaminosa, dice, y manifiestas son las obras de la naturaleza pecaminosa de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea que Pablo predicó esto muchas veces, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia, ¿qué le dice? El que practica no heredará el reino de los cielos. O sea, si no hereda el reino de los cielos, entonces ¿qué pasa con la persona? ¿Para dónde se va? Si se muere pues practicando el pecado. Como decía un hermano, pastor, se va para la paila mocha. Sí, se va para la paila mocha. Hermanos, por eso Dios quiere que tú cuides tu salvación, que seas sensible. Y si pecas en algún área, ahí mismo, Señor, perdóname, Dios te lava ahí mismo. Pero Dios no quiere que usted, mi hermanito, se habitúe a un pecado, que lo esté practicando. Por eso, mi hermanito, si usted en este momento tiene un hábito en cuanto a algún pecado, hermano, rompe hoy con él. Dios te quiere liberar. Dios te está diciendo: no te sometas más a ese pecado, no te dejes vencer para que no se produzca esclavitud, y esa esclavitud te produce la muerte espiritual. Por eso, mi hermano, cuídate. Adán y Eva eran perfectos, pero el pecado les quitó la perfección, los mató espiritualmente. Y por eso, mi hermano, debes cuidar tu vida delante del Señor. Hay mucho que hablar, pero voy a dejar hasta ahí. Mis hermanitos, cuidemos nuestra salvación, vivamos para Dios, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El Espíritu de Dios nos redarguye para que estemos siempre sensibles a la presencia de Dios. No te dejes vencer por el pecado. Entrégaselo hoy al Señor, deja que el Señor te limpie. Y en la segunda parte voy a explicar cómo romper con los hábitos del pecado. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a orar. Los veo muy callados, muy reflexivos. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Bendito Padre, amado Jesús y amado Espíritu Santo, hoy estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios que nos amas y que tus pensamientos y tus planes son de bendición y no de maldición para nosotros. Pero tú nos has dado un regalo que nunca volverás a tomar, y es el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Y tú, a través de tu palabra, nos animas a que tomemos las decisiones correctas para que recibamos consecuencias que son de bendición y no de maldición. Tú, Señor, nos invitas a hacer el bien. Como dice en Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero mira que te mando que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. La decisión está en tus manos. Ya el Señor hizo una obra completa en el Calvario. El Señor destruyó el pecado y el poder del pecado, y te ha llamado a la vida espiritual, a la vida cristiana, para que ahora la vida de Cristo fluya a través de ti, para que seas sensible a su voz, porque vas a fallar a Dios de alguna manera, pero el Señor te ha dado ese amigo, el Espíritu Santo, que cuando pecas te dice: has desagradado al Padre. Hijo, no sigas por ese camino. Hijo, vuelve al redil, arrepiéntete. Y es a través del arrepentimiento que la limpieza viene. En este momento, mi hermano, ora al Señor y pide perdón por tus pecados. Y si hay algo que estás practicando o un pecado que te está dominando,
Confiésalo delante de Dios y dile: Señor, hoy me arrepiento, me avergüenzo de mi pecado, porque sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Sé que he abierto puertas mirando lo que no debo, escuchando cosas que no debo escuchar, escuchando cierta música que yo sé que no te agrada, Señor. Perdóname, Padre, porque he abierto puertas con amistades que sé que no son de bendición, porque continuamente me invitan a hacer lo malo. He pecado, Señor, al permitir pensamientos o intenciones de mi corazón que no son buenas, bendito Dios, o he incitado a otras personas al pecado. Señor, perdóname. Te pido, Señor, que me limpies hoy de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Rompe con toda iniquidad para que pueda vivir para ti y hacer, Señor, las cosas que son agradables. Y dile: Señor, tú sabes que no quiero pecar, que no quiero hacer lo malo delante de ti, Señor. Te quiero agradar en todas las cosas. Quiero hacer tu voluntad, pero a veces es duro, Señor. Espíritu Santo, dame la fuerza, dame la capacidad para aprender a decir no al mal y sí al bien. Espíritu Santo, ayúdame a negarme a mí mismo por causa de la gloria de Dios, que pueda tener esas prioridades en mi vida. Primero tu gloria, el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. Señor, quiero que guardes mi vida, que guardes mi corazón de toda maldad. No quiero practicar más el pecado, no lo quiero más en mi vida. Quiero la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Gracias por lavarme, gracias por limpiarme con tu sangre bendita, y dame nueva vida en este día. A ti daré por siempre la gloria por lo que hiciste por mí en el Calvario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle al Señor la gloria y la alabanza al Rey de Reyes. Bendigo a todos los hermanos que están conectados por las redes y pido que el Señor traiga libertad a sus vidas para que puedan servir al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones a todos mis hermanitos. Muchas bendiciones a todos en este día. Dios les guarde. Muy buenos días. Bendiciones a todos mis hermanitos. Bendito Dios y Padre, qué bendición es estar delante de ti, porque sabemos, Señor, que tú habitas en medio de tu pueblo. En esta mañana, Señor, que tu palabra fluya como ríos de agua viva, que llene los corazones, que los edifique, los levante, los redarguya, Señor, y les ayude, Señor, esta palabra a acercarse a ti cada día, para que guarden sus corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Los niños pueden pasar a su escuela infantil. Hoy voy a estar tocando un tema muy importante. Este martes por la mañana el Señor trajo una palabra a mi corazón y sentí que debía sacar un tema de eso que el Señor me habló. Entonces hice el tema durante la semana y lo terminé antier. El tema se titula, voy a dar dos títulos, usted pone el que más quiera. No pierdas tu inocencia espiritual. No pierdas tu pureza o tu inocencia espiritual. Y el segundo título es evitando las consecuencias del pecado. Evitando las consecuencias del pecado. Y vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, para deshacer el pecado.
Más adelante voy a explicar lo que es la práctica del pecado y lo que es pecar. Hay dos palabras que quiero darles la definición. La primera palabra es la palabra pureza. Pureza significa ser limpio del pecado en el corazón y en los hechos. Ser limpio del pecado en el corazón y en los hechos. Y la palabra inocencia. La palabra inocencia significa estado del alma libre de culpa. Estado del alma libre de culpa. Exención de culpa en un delito o en una mala acción. Libre de pecado, de maldad y culpa. Vámonos para Génesis capítulo 3. Y aquí vamos a estudiar hoy la historia de Adán y Eva. Que cuando fueron creados por Dios, ellos fueron creados perfectos, a la imagen de Dios. Y Adán y Eva, ellos vivían en un ambiente más alto del bien y el mal, llamado la perfección. Pero en Adán y Eva se encontraba una inocencia en cuanto a todo lo que se relacionaba con el mal. Génesis 3 del 1 en adelante dice: Génesis 3 del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Digan conmigo: serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Nosotros encontramos aquí la historia del porqué de todos los problemas del ser humano en esta tierra, y se llama el pecado. Adán en el principio no tenía ningún pecado, no era culpable de ninguna falta, de ningún pecado, de ningún delito. Adán no tenía malos pensamientos en su mente, nunca había desobedecido a Dios ni había faltado a sus leyes. Adán estaba en un estado de perfección, y por cuanto Adán no conocía el pecado, por lo tanto no conocía las consecuencias de este. Y eso es importante entenderlo. Volvamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Digan conmigo: ciertamente morirás. En esta porción de la escritura, Dios le dice a Adán: no vas a comer de este árbol específico, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque te vas a morir. Dios le está enseñando a su hijo Adán que el pecado siempre trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias y Dios se las quiere evitar. Cuando usted mire la Biblia,
No la mire como un libro donde hay un Dios en el cielo que es rudo, que es cruel y duro, y que dice: no hagas esto porque si lo haces te parto en dos, te voy a castigar. No. Tienes que mirar la historia bíblica como la historia de un Dios amoroso, de un Padre tierno que aconseja a sus hijos para que puedan recibir los beneficios o las consecuencias de bendición en su vida. Y aquí Dios le está enseñando a Adán que detrás del pecado se mueven las consecuencias. Y entonces Adán escucha el consejo de Dios, como cuando un padre le dice al hijo: hijito, no vayas a consumir droga, porque vas a entrar en una adicción, porque te va a perjudicar, va a destruir tu vida. Y de esa manera Dios nos habla siempre a través de su palabra. Dios quiere evitar a Adán las consecuencias del pecado. Génesis 3, 6 y 7. 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí encontramos la historia del primer pecado. El pecado estaba por fuera de la tierra, y ahora el pecado se introduce a este planeta y se introduce dentro de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque comieron del árbol que Dios les dijo: no coman, porque ciertamente van a perecer. Aquí encontramos que Adán y Eva desobedecen y abren la puerta, y comienzan las consecuencias por el pecado. Ellos conocieron la maldad, perdieron la inocencia espiritual que tenían delante de Dios. Adán y Eva se les abrió los ojos a un mundo, a un ámbito que ellos no debían conocer. Ellos pasaron del ámbito de Dios, pasaron a la esfera del enemigo, porque cuando abrieron la puerta al pecado, sus ojos se abrieron a la maldad. Sus ojos se abrieron a algo que no conocían, y ahorita iban a experimentar las consecuencias de eso que habían hecho. Adán y Eva perdieron su inocencia y recibieron las consecuencias. Cuando una persona en este mundo peca, esa persona pierde la inocencia en cuanto a ese pecado que cometió, y a partir de ese momento va a tener una inclinación a ese pecado que cometió. Cuando una persona pierde la inocencia en un área, es difícil recuperarla, es difícil. Y la persona va a estar batallando en su mente, va a estar batallando en su corazón con eso que experimentó. Por eso el Señor dice: no abras las puertas, porque el Señor sabe lo que se está moviendo detrás de ese pecado o detrás de esa desobediencia. Voy a colocarles un ejemplo: las drogas. El papá y la mamá le advierten al hijo: no consumas droga. Rechaza los ofrecimientos a la droga. Pero resulta que en el colegio o en la universidad o los amigotes un día le ofrecen que consuma un poquito de marihuana, que la pruebe. Y él, de pronto, por pena de los amigos, por estar con el combo, entonces va y se fuma su porro de marihuana. Sube a Marte y vuelve y baja. Y le gustó. Él antes no tenía una tendencia ni un deseo hacia la drogadicción, pero en el momento que consumió, se abrieron sus ojos, perdió la inocencia en esa área que no conocía, y ahora se siente tentado y siente una tendencia a volverlo a hacer. Entonces, ¿qué hace? La personita luego vuelve y consume marihuana, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego ya entra a la cocaína, al bazuco, al pegante, y comienza a consumir otras drogas. ¿Por qué? Porque un día abrió la puerta, perdió la inocencia en esa área, y ahora tiene una tendencia en esa área que conoció. Por eso, mis hermanitos, es mejor no abrir puertas. Si usted, mi hermanito, mi hermanita, es inocente en alguna área, no abra las puertas espirituales, porque vas a quedar con una tendencia o unos deseos hacia esa área en la cual tú te involucraste o pecaste.
Digan conmigo, no hay que abrir puertas. Es más, cuando una personita comete mucho un pecado, a esa personita se le llama una persona recorrida. Por ejemplo, la muchacha tuvo un novio, luego tuvo otro, y tuvo otro, y tuvo otro, y tuvo 10, y los dejó a todos, y vivía mal. Y luego hay un joven que se fija en ella, que de pronto es un joven bueno, interesante, y la mamá le dice: mi hijito, no te metas con esa muchacha porque es recorrida. ¿Qué le está diciendo? Esa mujer ya probó la maldad. Esa mujer vive en el mundo y no te conviene porque ha abierto los ojos en un área que tú no los has abierto. Y quiere proteger a su hijito. Y lo mismo en todo tipo de pecados. Se le llama una persona recorrida. Y hay un peligro cuando la persona practica continuamente el mismo pecado, porque se van creando unos senderos en su mente. Se van creando unos senderos psicológicos. Se lo voy a explicar con este ejemplo. Resulta que si usted va a una finca y quiere pasar de una casa a la otra, que está a 2 cuadras, y hay mucha maleza, usted pasa por encima de la maleza y llegó a la otra casa. Y cuando usted mira hacia atrás, usted ve la misma maleza, pero usted ve que se comenzó a formar como un sendero. Usted ve algo que está aplastado. Pero resulta que usted vuelve y pasa, y al otro día vuelve y pasa, y vuelve otra vez, y todos los días. ¿Qué se va formando? Se va formando un sendero, se va formando una trocha, se va formando un camino, y cada día le es más fácil a la persona regresar de un lugar al otro. Lo mismo pasa cuando una persona peca. Está comenzando a hacer un sendero, está comenzando a hacer una trocha, y entonces la persona comienza a transitar por ese camino una y otra vez y otra vez, y se le forma un sendero en la mente. Y ya luego le es más fácil volver la segunda vez a ese mismo pecado. Por eso encontramos que las personas, estamos hablando de la droga, las personas que se encuentran hoy de indigentes en la calle, los habitantes de la calle, ellos comenzaron porque un día abrieron la puerta y probaron alguna droga. Volvieron una vez, volvieron otra vez, volvieron otra vez, y nunca se arrepintieron. Y al final se creó tremenda carretera, tremenda autopista, y ya para la persona era muy difícil salir de ahí, porque es muy fácil llegar a ese sendero. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? El Señor nos devuelve la inocencia de corazón. ¿Sabían eso? El Señor nos devuelve la pureza de nuestro espíritu. Quiero que leamos Marcos 15:9. Marcos capítulo 15, el versículo 9. Abrir una puerta muchas veces es iniciar una caminata sin retorno. Hechos capítulo 15, el versículo 9. Discúlpenme, eran Hechos 15:9. Los estaba probando a ver si estaban despiertos. Si están despiertos. Hechos 15:9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Por eso cada uno de nosotros tiene un testimonio y tiene una experiencia de vida. Algunos dicen: pastor, yo en el mundo era el hijo de sangre negra, yo era muy malo, pastor, pero resulta que me convertí y ahora, pastor, mi vida cambió totalmente. ¿Qué sucedió ahí? Recibió nuevamente su inocencia espiritual, recibió una pureza en su alma y en su corazón, porque eso es lo que hace Cristo. En Hebreos 9:14 se nos da otra cita que es muy importante. En Hebreos capítulo 9, versículo 14. (9:14) cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Limpia nuestras conciencias.
nos da una nueva vida. Nuestro pecado es totalmente borrado y Dios nos da una conciencia como la de un niño recién nacido, como si nunca hubiéramos pecado. Por eso entramos ya en un estado de inocencia. Usted pecó en una área, transitó por un sendero, pero ahora que se convierte se cerró la puerta. Y por eso usted como cristiano no puede seguir practicando los mismos pecados de antes. ¿Por qué? Porque usted ya sabe y tiene el conocimiento de Dios que el abrir una puerta puede llevar a la destrucción de tu vida, de tu familia, de tus estudios y de todo lo que tú haces. Por eso Dios nos enseña que no debemos abrir puertas al pecado. Amén. Vamos a ver algunas consecuencias que trae el pecado. Primero, se pierde la inocencia por conocer el pecado. Primero, se pierde la inocencia por conocer el pecado. Génesis capítulo 3, el versículo 7. Génesis 3, 7. Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué significa la palabra que fueron abiertos? O sea, que ellos recibieron un conocimiento e hicieron algo que no habían hecho antes y ya quedó en ellos. Sus ojos fueron abiertos. Se abrieron al mundo de la maldad. Cuando alguien peca, se abre su visión al mundo de la maldad. Por eso encontramos, especialmente en los jóvenes de la iglesia, hijos de hermanos de la iglesia, que de repente se apartaron del Señor. Y los encontramos que están en el mundo, en discotecas, que están consumiendo droga, en una rebelión abierta. ¿Y por qué? Porque ese joven un día le dio por experimentar algo, por probar cierto tipo de pecado, y sus ojos se abrieron. Y como nunca había experimentado eso, dijo: wow, ¿qué es esto tan sabroso? De lo que me estaba perdiendo. Y entonces van y se cierran y se tiran al mundo. Usted como padre debe enseñarle a sus hijos: cuide su vida. Hijito, no abras las puertas. Cuídate de las amistades que tienes. Porque si tus hijos, aunque tú seas muy consagrado, les da por abrir puertas a ciertos pecados, pueden terminar lejos de la presencia del Señor. No es bueno abrir los ojos en cuanto al pecado. Es bueno abrir los ojos espirituales en cuanto a la gloria del Señor. Segunda consecuencia: trae muerte espiritual. Génesis 2, versículo 17. Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. La muerte es la paga del pecado. Y la muerte en el original significa separación. Por eso cuando alguien muere, es porque su espíritu y su alma se desprenden de su cuerpo, hay una separación. Pero aquí en este sentido se refiere a la muerte espiritual. O sea que iban a ser separados de Dios, de su gloria. Y por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué hace el pecado? Me separa de Dios, corta mi comunión con Dios, corta mi relación con mi Padre Celestial. Eso hace el pecado. Trae la muerte espiritual. Adán y Eva murieron en el momento que comieron del fruto, pero no se murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y así estábamos todos nosotros por el pecado. Llegamos a Cristo muertos espiritualmente. En Efesios 2:1 dice: Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. O sea, el pecado produce la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Tercero, el pecado también produce la muerte física. Génesis 3:19. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que la muerte física es una consecuencia de la muerte espiritual. Primero viene la muerte espiritual y luego viene la muerte física. ¿Por qué muere el hombre? Porque murió primero espiritualmente.
Y esa es una consecuencia que quedó para siempre. Por eso está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, salvo que el Señor venga. Y el pecado produce muchos muertos. Por ejemplo, un hombre toma licor y está borracho y se va a manejar una buseta y se estrella y se murieron 2 o 3. Murieron a consecuencia ¿qué? Del pecado. Una personita fumó y fuma y fuma, parece una chimenea, y resulta que a los 50, 60 años se le despierta un problema pulmonar, un EPOC bien fuerte, y termina pegado de una pipa y se va para el otro lado. Un cigarrillo quita 3 minutos y medio de vida. Si usted, mi hermanito, todavía fuma, que no debería fumar, cada vez que prenda un cigarrillo piense: me estoy quitando 3 minutos y medio que pudieras disfrutar con tu cónyuge, con tus hijos. Una persona que fuma toda una vida se está quitando más o menos entre 10 a 15 años de vida y en salud. Por eso, hermano, no fumes. Amén. Pastor, el fumar es pecado. Sí, es pecado. Y no solamente es pecado, el cigarrillo te acelera tu muerte, te lleva más rápido a la tumba. Por eso Dios dice: no lo hagas. Mire, todo lo que es malo tiene una consecuencia mala y Dios dice: no lo hagas. Pero todo lo que tiene una consecuencia buena, Dios dice: hazlo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es buena. Dios dice: amén, porque es bueno. Y dice: no odien, porque Dios sabe lo que produce el odio. Entonces Dios te permite hacer el bien para que recibas consecuencias buenas, y te dice: no hagas el mal para que no recibas unas malas consecuencias. Cuarta consecuencia del pecado: la vergüenza. Génesis 3:7. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les trajo vergüenza, conocieron que estaban desnudos. Antes Adán veía a Eva desnuda y viceversa y se veían normal. Pero cuando llegó el pecado, comenzaron a sentir vergüenza. Y aquí aparece el vestido por primera vez en la Biblia. ¿Por qué nos vestimos hasta el día de hoy? Por la vergüenza del pecado. Eso es un simbolismo del vestido. Y Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera porque sintieron vergüenza. Cuando usted peca, ¿qué es lo que siente? ¿Usted siente vergüenza o no? Ay, ¿qué tal que se diera cuenta el pastor? Ay, ¿qué tal que se diera cuenta mi mamá? Ay, ¿qué tal que se diera cuenta el hermano tal o no? Se produce vergüenza en el corazón. Y entonces muchas veces se trata de tapar el pecado para que no se enteren, porque hay vergüenza. Mientras que la Biblia nos enseña a venir a Dios. Punto 5. Otra consecuencia del pecado es el temor. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí entra el temor. Adán y Eva se relacionaban con Dios, tenían una relación plena de padre a hijo. No había culpabilidad, no había temor, no había vergüenza. Y ahora pecan y en vez de ir a Dios, se alejan de Dios y se esconden de Dios. Mire, hermano, cuando usted peque, la solución no es apartarse de Dios, no es esconderse de Dios, sino correr a Dios. Cuando usted mira la Biblia, usted encuentra que siempre Dios viene a buscar al pecador. Adán peca y Dios viene y lo busca, pero Dios no lo iba a condenar. Dios quería confrontar a Adán con su pecado, que Adán le dijera: Señor, sí he pecado. Y el pecado produjo ese temor en Adán, y Adán va y se esconde detrás de un árbol. ¿Será que Dios no lo veía? Si Dios es omnipresente y omnividente, Dios todo lo ve. Y Adán y Eva van y se esconden detrás de una chamisa, escondidos de Dios. Y Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué has hecho? Y Adán se llenó de temor. Muchas veces cuando una persona peca en la iglesia, algún hermanito, por ejemplo, si se sentaba en las primeras filas, ese día se sentó en las últimas. Ahora, no estoy diciendo que los que están sentados atrás están en pecado, no, sino que tienen temor. Y si se sientan en la primera fila y de pronto el pastor los miró, dice: ay, ya se dio cuenta. Pero el pastor no sabe nada, sino que es el temor
que hay en su corazón. Y entonces se esconden, se hacen los locos, evitan al pastor, o por unos días no van a la iglesia hasta que no resuelvan lo que hicieron. No, cuando una persona peca debe correr a Dios, porque Dios le quiere perdonar. Caín pecó y Dios descendió a visitarlo, pero no reconoció su pecado. Noé, o la generación de Noé, pecó y Dios descendió a Noé porque quería salvar a esa generación. Y así encontramos en la Biblia. Y Cristo, el buen pastor, busca la oveja perdida y la descarriada. Busca a su pueblo Israel y también a los gentiles para que vengan a la salvación. Se escondieron, hay temor. La mamá le dice al hijo: no fume. Y resulta que el hijo allá en el colegio fumó. Y luego llega a la casa y está nervioso y tiene miedo y se encierra en el cuarto. Mijito, venga a almorzar. Mamá, más tarde voy. Y comienza a comer confites, a masticar chicle. ¿Qué tal que mamá se dé cuenta? Porque se llenan de temor. Hermano, es mejor que no peque para que evite esas consecuencias. Punto 6. Trae culpabilidad y división. Culpabilidad y división. Génesis 3, 12 y 13. Y el hombre respondió: la mujer que me dice, el 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces viene Dios a confrontarlos con el pecado. Adán lo llamó a él primero porque él es la cabeza, aunque Eva pecó primero, pero llamó a Adán como la autoridad. Adán, ¿qué has hecho? Y de una: eso fue Eva, Señor. Eso fue la mujer que tú me dices. Mire, hasta le echó la culpa a Dios. Imagínate, evadió toda responsabilidad y dijo: no, Señor, el culpable eres tú. Y Eva también, Señor, ¿para qué me la diste entonces? Eso es lo que está diciendo Adán: la mujer que me diste. Comenzaron a culparse el uno al otro. Eva, ¿qué pasó? Y ella va y le mete la culpa a la culebrita. Qué pesar. La culpa al diablo. Y por eso en la Edad Media se comenzaron a matar millones de culebras, porque pensaban que las culebritas eran el diablo. Y por cuanto mataron tantas culebras, se multiplicaron las ratas y vino la peste bubónica. Los errores del hombre por distorsionar a veces la escritura. Entonces Eva le echó la culpa al diablo. Entonces, cuando un cristiano peca, no debe echarle la culpa a otro. No, yo pequé porque ese hombre me tentó, es que me habló al oído tan bonito mucho tiempo y él me hizo pecar. No te hizo pecar. Tú pecaste porque tú querías. Hay que reconocer la responsabilidad. Ni tampoco echarle la culpa al diablo. Una personita un día pecó, una hermana, y me decía: pastor, es que ese diablo asqueroso me hizo pecar. Y yo le dije: no, hermanita, el diablo no le hizo pecar, la que pecó fue usted. Como cuando viene el pastor: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Estoy pagando una deuda con una letra al 20%. Yo le digo: hermanita, ¿y quién firmó? De fiadora fue Dios. Usted: pues yo. Entonces la responsabilidad es suya. Por eso a veces hay un tema que se llama las maldiciones generacionales, donde la gente le echa la culpa al abuelito, al bisabuelo, al tatarabuelo, a la tatarabuela, cuando el evangelio es todo lo contrario. El evangelio es: reconoce tu responsabilidad. Y ese tipo de doctrinas le quitan la responsabilidad a usted para que se la eche al papá, a la abuelita, al tatarabuelo y al bisabuelo. Y por eso allá están revolcándose en la tumba. No les eche más la culpa a ellos. Reconozca que usted es el culpable. David pecó, y cuando fue confrontado, David dijo: he pecado. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos. No metió a la otra persona con la que pecó. Él reconoció su responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando viene el pecado? Comienzan a culparse. ¿En cuánta gente le echa la culpa a los padres por su vida desgraciada? Le echa la culpa a los demás por lo que es que yo tengo este carácter fuerte porque es que mi papá era muy jodido, yo también soy jodida. No, usted es jodida porque usted quiere, no por su papá ni por su mamá. Amén. Es que yo soy alegón porque mi papá era muy alegón. No, usted es alegón porque usted quiere ser alegón. Recuérdese que usted ya conoció a Cristo y ahora usted tiene la genética de Dios, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene precisamente para corregir ese carácter endemoniado, que hasta el perro y el gato sufren en la casa. Hay que tener cuidado con eso. Otro
Otra consecuencia del pecado, el juicio de Dios. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. La persona cuando peca, y si la persona no se arrepiente y reconoce su pecado y se muere en ese estado, ¿qué le va a suceder? Va a enfrentar el juicio de Dios por sus pecados. Y ahí sí, hermano, perdió el año, porque ningún hombre podrá justificarse delante del Señor. Punto número 8. La condenación eterna. Apocalipsis 20:15. La condenación eterna. Apocalipsis 20, el versículo 15. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces el pecado no solamente lleva a las personas al juicio de Dios para condenación, sino que también después del juicio los llevará al infierno eterno, al lago de fuego. Miren todas las razones que hay para no pecar, todas las razones que hay para no hacer lo malo. Punto 9. Si una persona o un cristiano no se arrepiente de su pecado, el pecado lo alcanzará. Digan conmigo, el pecado lo alcanzará. Así como usted hace lo bueno y le alcanza las consecuencias buenas, así cuando usted peca y no se arrepiente, le van a venir también las consecuencias malas. O sea, lo alcanzó el pecado. Cuando la Biblia dice lo alcanzó el pecado, es que le llegaron las consecuencias. Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículos 23. Números 32, 23. 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Digan, vuestro pecado os alcanzará. Cuando una persona no reconoce su pecado, cuando no acepta el redarguir del Espíritu Santo, si es un creyente, llega el momento en que el Señor lo puede exponer. Llega el momento en que el Señor puede permitir un quebrantamiento. Puede llegar el momento en que consecuencias fuertes lleguen a esa vida. Por eso dice, el pecado le alcanzará. Cuando usted peque, hermano, corra inmediatamente a Dios. Arrepiéntase inmediatamente, y eso va a mantener una conciencia sensible al Espíritu Santo. No deje pasar un día si ha pecado de alguna manera. Mentira, chisme, malos pensamientos y tantos pecados que hay. Punto número 10. El pecado también trae enfermedades. La Biblia dice, por ejemplo, no fornique. Pero la personita comienza a acostarse con uno y con el otro, y luego le pegaron un SIDA. Como escuché un cristiano de hace muchos años, y resulta de que era hijo de pastores y le habían dicho toda la vida: mijito, no forniques, cuídate hasta el día en que Dios te dé tu esposa, para que lo hagas en la voluntad de Dios. Pues el muchacho un día se enamoró, fue con unos amigotes que lo convencieron y visitó un prostíbulo y se acostó con una mujer. La mujer se fue, se desapareció. El muchacho se despierta por la mañana y cuando se mira al espejo dice: bienvenido al mundo del SIDA. Le pegó el SIDA. Y escuché otro de una personita en Venezuela, un hijo de un pastor, nunca había tomado licor, nunca había fornicado, nunca había estado en una fiesta, y un día le dijo: papá, estoy cansado de estar en la iglesia, yo quiero disfrutar un poco la vida. Y se fue con los amigos para una fiesta. Nunca había tomado licor, por primera vez tomó licor, abrió la puerta. Nunca había fornicado, y ese día fornicó e hizo todo lo malo. Ya tenía una novia, pero ese día fornicó. Y estando en ese estado, la novia le dijo a él: mi amor, tráeme la chaqueta, está haciendo frío. Y él bajó al parqueadero y fue a abrir el carro, y resulta que no le abría, y no se daba cuenta que estaba en otro carro diferente. Y ese carro le pertenecía a un hombre de las fuerzas militares en Venezuela. Y el hombre venía bajando, y cuando vio, pensó que iba a robar el carro y le pegó un tiro y lo mató.
Así terminó la historia de este hijo del pastor. Entonces trae enfermedades, trae depresión, trae angustia, trae pobreza, porque si entran a los juegos de azar se van a empobrecer, ata con vicios y puede llevar hasta el mismo suicidio. Y hoy en día es triste encontrar que hay cristianos y aún ministros que se están suicidando. Algunos de ellos de pronto por depresiones, angustias, pero otros como consecuencias de pecados que han cometido, y cuando salen a la luz se sienten tan confrontados que deciden más bien quitarse en la vida, como un caso que sucedió en los Estados Unidos hace poco. Ahora, vamos a ver un poquito de qué es lo que produce la adicción al pecado. Y vamos a irnos a Romanos capítulo 6, versículo 16. Ojalá mi hermano nunca se le olvidara esta cita y usted la pudiera memorizar. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado de la muerte o sea de la obediencia para vida? Lo repito, o díganlo conmigo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces Dios está hablando acerca del pecado como si fuera un amo, y si usted se somete a ese amo, dice que lo va a esclavizar y le va a producir la muerte. Pero si usted toma a Cristo como su Señor y su amo y se somete a Él, la consecuencia va a ser la justicia. Usted tiene un libre albedrío. En otras palabras, cuando una persona es atada, no es atada sin su elección. La persona eligió eso para comenzar. Usted tiene un libre albedrío que Dios no va a permitir que el diablo lo toque, a menos que usted peque, a menos que usted abra la puerta, a menos que usted invite ese pecado o esa atadura a su vida. ¿Y cómo se hace? Abriendo la puerta, cometiendo ese pecado. Si somos atados a un pecado, es porque nosotros le dimos la bienvenida a nuestra vida a ese pecado. Y la Biblia dice que si usted se somete al diablo a través del pecado, usted se convierte en un esclavo del diablo. Por eso la cita de 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces entendamos eso, hermano. Si usted se somete a Dios y a su palabra, usted va a tener gozo, justicia, llenura del Espíritu, felicidad, una conciencia limpia, hay inocencia. Pero si usted peca, usted se va a convertir en un esclavo del pecado que lo va a controlar y lo va a manipular. Y eso lo voy a tocar en la segunda parte, en otro culto. Vamos a leer también segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. Segunda de Pedro 2:19. Aquí el apóstol Pedro está hablando de los falsos maestros, pero él dice un principio que es muy importante. Segunda de Pedro 2 versículo 19. Segunda de Pedro 2:19. Dice: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que le venció. Entonces debemos entender que cuando una persona llegó a un estado de estar en la calle por la droga, un alcoholismo extremo, en las máquinas, en los juegos de azar, una persona inmoral totalmente, ¿cómo llegó esa persona a ese lugar? Porque la persona abrió la puerta e invitó, ella misma lo eligió, ella misma decidió hacerlo y luego se produjo una esclavitud. Muchos, cuando le abren la puerta a un pecado, tal vez no saben en qué se están metiendo. Tal vez lo hacen por ignorancia, pero aunque lo hagan ignorantemente, abrieron
esa puerta. Hubo un sometimiento de parte de esa persona, y por eso la persona, cuando quiere salir de una atadura, tiene que reconocerlo, porque si no lo reconoce, que ella misma abrió la puerta, que decidió pecar, Dios no le puede rescatar. Porque hay gente que le gusta alimentar demonios, hay gente que le gusta alimentar el pecado, y cuando una persona lo quiere hacer, hay que dejarlos, no se puede hacer más. Yo una vez le prediqué a una persona que tenía un pecado muy fuerte, y me dijo, pero dejarme, a mí me gusta, ¿y qué? Entonces yo le dije, listo, tranquilo, chao. Porque a la persona le gusta el pecado, le gusta alimentar demonios. Una vez hablé con una jovencita, la trajeron pues a la iglesia, y a esa jovencita la visitaba un demonio todas las noches y tenía relaciones sexuales con ella. Entonces los amigos y los familiares querían que ella fuera libre, y cuando hablé con ella me dijo, no, es que a mí me gusta, pastor, a mí me gusta que me visite, porque es que paso bueno. Yo le dije, pero es que es un demonio que te está visitando. No, a mí me gusta. Entonces, ¿qué decidí hacer? La dejé, porque si ella no quiere reconocer que abrió la puerta a un espíritu, que lo que la visita es demoníaco, no se puede hacer nada por ella, hermanos. Y hay gente que le gusta apacentar el pecado, vivir en el pecado, porque el pecado ya le está dominando. Si yo me someto, dice ahí en Pedro, si yo me someto, me hago luego siervo de aquel a quien me someto. O sea, si usted se somete al pecado y usted se deja vencer por el pecado, termina en esclavitud. Mire, cuando usted abre un pecado, el Espíritu Santo se activa y al mismo redarguye tu corazón y te dice, no vayas por ahí, no sigas por ese camino. Dios te está llamando al arrepentimiento porque puedes salir de ahí. Pero si tú comienzas a pecar y te sometes a ese pecado, el pecado te va a vencer, y aun aunque te venza, Dios te da la oportunidad que salgas de ahí. Pero si la persona sigue en lo mismo, llega el momento en que el pecado lo esclaviza totalmente. Y conozco algunas personitas con mucha tristeza de aquí de Manizales que estuvieron en iglesias cristianas y un día le abrieron puertas a pecados y se apartaron del Señor. Y traté de restaurar algunos y me decían, pastor, ya no puedo, no soy capaz, pastor, ya lo he intentado, he ido a varias iglesias y nada. O sea, ¿qué ha sucedido? El pecado ha tenido control de sus vidas totalmente. Por eso, mi hermano, no abra la puerta, frena todo desde el principio, frena todo desde el inicio. Si el cristiano se somete al pecado y es vencido, ahí se produce la esclavitud, porque usted es esclavo de todo aquello a lo que se somete. Y lo único que te puede sacar de la esclavitud es el arrepentimiento. El arrepentimiento te mantiene con un corazón sensible a Dios y sensible al pecado. El arrepentimiento hace que el Espíritu Santo te pueda hablar continuamente. Entonces, los dos pasos para una adicción del pecado es someterse al pecado y segundo, ser vencido por él. Digan, someterme al pecado y ser vencido por él. Lucha contra el pecado, no te dejes vencer, no te dejes dominar. Y quiero terminar con esto, y la segunda parte la toco en el próximo culto. Voy a hacer la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5 versículo 8 y versículo 10. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando alguien dice yo no peco, yo nunca cometo maldad, dice que esa persona está engañada. Y dice que la verdad no está en esa persona, porque Dios dice que todos pecamos. ¿O no es así? Versículo 10. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y cuando alguien dice, pastor, yo ya nunca más volví a pecar, está siendo un mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí desde que se convirtieron al Señor
nunca han dicho una mentira? Levanten la mano. Porque aquí tenemos ya los espacios, aquí los muritos para canonizar unos cuantos santos. ¿Quién aquí desde que se convirtió nunca se ha airado? Que se le salió la pepa, como Álvaro Uribe, que no le tienen que sacar la pepa, que porque siempre la tiene afuera. ¿Quién aquí en este lugar nunca ha tenido discusiones con personas y le ha dicho palabras hirientes en la vida cristiana? Entonces, mire, mis hermanos, nosotros, porque tenemos todavía una naturaleza con la que luchamos, a veces cometemos embarradas. Eclesiastés 7:20 dice, Eclesiastés 7:20, y lo dice Salomón con toda su sabiduría: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando usted mira la vida de los apóstoles, pecaron, claro, del apóstol Pablo también. Pero una cosa es pecar. ¿Pecar qué es? Que en un momento usted la embarró, pero usted mismo se arrepiente. Eso es pecar. Usted no está practicando, usted sí, simplemente pecó y de una: Señor, la embarré, Señor, me descayó, Señor, perdona, Padre, ten misericordia, y Dios te limpia. Por eso Dios puso el Espíritu Santo, y una de las funciones del Espíritu Santo es redarguir en la conciencia. Y esa conciencia es como una estrella de 5 puntas, y cuando tú pecas, la conciencia es así, y esas puntas como que te producen un dolor internamente. ¿Qué está pasando ahí? La conciencia está funcionando porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y cuando venga el redarguir, ¿es para qué? Para que te arrepientas, para que le digas: Señor, lo siento, para que no avances más a otro nivel. En ese caso fuiste solamente influenciado y puedes salir fácilmente. Pero si tú lo haces una vez y otra vez y otra vez y sigues, ya eso se llama una práctica del pecado. Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Termino con esta cita. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando aquí se habla de carne, no se refiere al cuerpo, porque hay gente que malinterpreta: esta carne es mala, y se dan golpes y se flagelan, se arrodillan sobre piedras, suben por el morro de San Cansancio con una cruz a cuestas y hacen otras cosas para castigar el cuerpo. No, aquí carne no es el cuerpo. En el original es la palabra griega sar, S-A-R-X, que significa naturaleza pecaminosa, que es diferente. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú lo tienes que cuidar. Es el medio por el cual tú puedes hacer justicia para Dios o puedes practicar impiedad. Naturaleza pecaminosa, dice: y manifiestas son las obras de la naturaleza pecaminosa de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea que Pablo predicó esto muchas veces. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia, y ¿qué le dice? El que practica no heredará el reino de los cielos. O sea, si no hereda el reino de los cielos, entonces ¿qué pasa con la persona? ¿Para dónde se va? Si se muere pues practicando el pecado. Como decía un hermano: pastor, se va para la paila mocha. Sí, se va para la paila mocha. Hermanos, por eso Dios quiere que tú cuides tu salvación, que seas sensible. Y si pecas en algún área, ahí mismo: Señor, perdóname, Dios te lava ahí mismo. Pero Dios no quiere que usted, mi hermanito, se habitúe a un pecado, que lo esté practicando. Por eso, mi hermanito, si usted en este momento tiene un hábito en cuanto a algún pecado, hermano, rompe hoy con él. Dios te quiere liberar. Dios te está diciendo: no te sometas más a ese pecado, no te dejes vencer, para que no se produzca esclavitud, y esa esclavitud te produce la muerte espiritual. Por eso, mi hermano, cuídate.
Adán y Eva eran perfectos, pero el pecado les quitó la perfección, los mató espiritualmente. Y por eso, mi hermano, debes cuidar tu vida delante del Señor. Hay mucho que hablar, pero voy a dejar hasta ahí. Mis hermanitos, cuidemos nuestra salvación, vivamos para Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El Espíritu de Dios nos redarguye para que estemos siempre sensibles a la presencia de Dios. No te dejes vencer por el pecado. Entrégaselo hoy al Señor, deja que el Señor te limpie. Y en la segunda parte voy a explicar cómo romper con los hábitos del pecado. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a orar. Los veo muy callados, muy reflexivos. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Bendito Padre, amado Jesús y amado Espíritu Santo, hoy estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios que nos amas y que tus pensamientos y tus planes son de bendición y no de maldición para nosotros. Pero tú nos has dado un regalo que nunca volverás a tomar, y es el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Y tú, a través de tu palabra, nos animas a que tomemos las decisiones correctas para que recibamos consecuencias que son de bendición y no de maldición. Tú, Señor, nos invitas a hacer el bien. Como dice en Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero mira que te mando que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. La decisión está en tus manos. Ya el Señor hizo una obra completa en el Calvario. El Señor destruyó el pecado y el poder del pecado, y te ha llamado a la vida espiritual, a la vida cristiana, para que ahora la vida de Cristo fluya a través de ti, para que seas sensible a su voz, porque vas a fallar a Dios de alguna manera, pero el Señor te ha dado ese amigo, el Espíritu Santo, que cuando pecas te dice: has desagradado al Padre. Hijo, no sigas por ese camino. Hijo, vuelve al redil, arrepiéntete. Y es a través del arrepentimiento que la limpieza viene. En este momento, mi hermano, ora al Señor y pide perdón por tus pecados. Y si hay algo que estás practicando o un pecado que te está dominando, confiésalo delante de Dios y dile: Señor, hoy me arrepiento, me avergüenzo de mi pecado, porque sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Sé que he abierto puertas mirando lo que no debo, escuchando cosas que no debo escuchar, escuchando cierta música que yo sé que no te agrada, Señor. Perdóname, Padre, porque he abierto puertas con amistades que sé que no son de bendición, porque continuamente me invitan a hacer lo malo. He pecado, Señor, al permitir pensamientos o intenciones de mi corazón que no son buenas, bendito Dios, o he incitado a otras personas al pecado. Señor, perdóname. Te pido, Señor, que me limpies hoy de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Rompe con toda iniquidad para que pueda vivir para ti y hacer, Señor, las cosas que son agradables. Y dile: Señor, tú sabes que no quiero pecar, que no quiero hacer lo malo delante de ti, Señor. Te quiero agradar en todas las cosas. Quiero hacer tu voluntad, pero a veces es duro, Señor. Espíritu Santo, dame la fuerza, dame la capacidad para aprender a decir no al mal y sí al bien. Espíritu Santo, ayúdame a negarme a mí mismo por causa de la gloria de Dios, que pueda tener esas prioridades en mi vida. Primero tu gloria, el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. Señor, quiero que guardes mi vida, que guardes mi corazón de toda maldad. No quiero practicar más el pecado, no lo quiero más en mi vida.
Quiero la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Gracias por lavarme. Gracias por limpiarme con tu sangre bendita y dame nueva vida en este día. A ti daré por siempre la gloria por lo que hiciste por mí en el Calvario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle al Señor la gloria y la alabanza al Rey de Reyes. Bendigo a todos los hermanos que están conectados por las redes y pido que el Señor traiga libertad a sus vidas para que puedan servir al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones a todos mis hermanitos. Muchas bendiciones a todos en este día. Dios les guarde.